¿Qué es el dengue? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cuándo debo estar hospitalizado? ¿Existen las vacunas? Soy el doctor Armando Rodríguez y vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué tenemos que estar interesados en esta enfermedad? A la fecha, existen más de 173,000 infectados en todo el país, de los cuales 163 ya han fallecido. Lo que preocupa es que hay un 53% de estos fallecidos que son nuestros adultos mayores. Una cifra también estadística que nos dice es que el 55% de las mujeres son las que se infectan, mientras que hay un 45% de varones que se están infectando. Otra cosa interesante es que de 10 personas que se infectan, 9 se automedican de diferente manera. Puede ser con algunas medicinas de la casa o algo que les recomiendan en la vecindad, o también acudiendo de la farmacia. Y muchas veces en la farmacia nos recetan medicinas que más van a hacer daño a la enfermedad que la misma enfermedad. También es interesante porque cuando un mosquito llega a picar a una persona que está infectada, este mosquito va y pone sus 150 a 200 huevitos y estos van a reventar y van a salir 150 a 200 mosquitos infectados, listos para infectar a otra persona. Y no podemos olvidarnos que ya estamos en el cambio climático. Como pasen los años, el planeta va a seguir calentándose y esto nos condiciona a que vamos a tener más epidemias, más pandemias. Y es por eso que todos tenemos que estar preparados y saber muy bien lo que significan estas enfermedades. Entonces vamos a hablar, ¿qué es esta enfermedad? Esta enfermedad del dengue es una enfermedad producida por un virus, pero es un virus que tiene dos características, que es sistémica y es dinámica. Decimos que es sistémica porque va a atacar a todo el organismo, al cerebro, al corazón, al hígado, a los riñones. Y decimos que es dinámica porque la persona puede estar muy bien hoy día y en la noche puede estar grave, puede estar incluso en la unidad de cuidados intensivos. O de lo contrario, puede estar muy mal y al día siguiente empezar a mejorar. Es producido por la picadura de unos mosquitos que son los pecadores llamados Aedes aegypti. Este es un mosquito, la hembra de este mosquito para producir, porque le hace falta en la producción de sus huevitos, necesita sangre. Es por eso que este mosquito va y pica. Los mosquitos machos no pican, solamente las hembras son las que pican porque necesitan la sangre. En muchos de ellos es asintomático, no se ve la enfermedad, pero sí son potencialmente, nos pueden llevar al fallecimiento. Para entender un poquito más, los virus existen de 4 tipos, 4 subtipos. El dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Y generalmente cuando uno se infecta con uno de ellos. Por ejemplo, hoy en día existe el dengue 2, que es el llamado Cosmopolitan. Eso es lo que está invadiendo ahora en nuestra zona. Pero las siguientes pueden existir en otras partes de Sudamérica, o en el África, o en diferentes otros lugares. El clima que generalmente ellos han preferido son los climas subtropicales o tropicales, pero ahora lo encontramos en todo el Perú. Entonces, cuando uno se infecta con uno de ellos, eso significa que uno puede sanarse de esa infección y adquiere la inmunidad de por vida. Pero también, pasado el año o pasados los 2 años, se puede infectar con el otro virus. Y la particularidad es que cada vez que tú te vuelves a enfermar, las complicaciones son más fuertes. Es por eso que a estas personas tenemos que cuidarlo con más ahínco. La enfermedad empieza con nuestros pacientes que ya tienen la enfermedad. El paciente, desde el momento que empiece a hacer la clínica, pasados los 7 días, es altamente contagioso. Entonces, en este momento, si el mosquito viene, le pica, luego este mosquito adquiere la sangre con el virus, se va a sus intestinos y de los intestinos va a sus glándulas salivales y tiene para picar a otra persona que está sana. Al picarle, le está pasando la enfermedad.
Así es como es el contagio. Hay que hablar algo para que ustedes conozcan que ha cambiado un poco el modus vivendi del mosquito. Antes este era un mosquito que vivía en los campos, hoy en día no. Hoy en día este es el mosquito que tiene una particularidad, es el mosquito hogareño de las casas. Estos habitan ahora en las casas y vuelan alrededor de la casa en una distancia de 50 a 70 metros. Tienen la particularidad de esconderse en los lugares oscuros. Se sabe que pican o en las mañanas o en las tardes. Y otra particularidad muy importante es que vuelan hasta una altura de 1 metro. No se les encuentra más altos, es de 1 metro. Es por eso que esto explica un tanto por qué las mujeres se enferman más. Porque el varón utiliza pantalón, medias y zapato. En el caso de las mujeres utilizan faldas. Y eso puede condicionar a que sean picados con más preferencia. También es necesario saber cómo es la evolución clínica, cuál es el cuadro clínico. Entonces existe una fase que se llama la fase de incubación, desde el momento que el mosquito pica hasta el momento que aparece la enfermedad. Eso puede durar entre 3 a 14 días. ¿Y por qué la diferencia? Porque tiene que ver la inmunidad de la persona que recibió la picadura infectada. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser una persona que tiene enfermedades comprometidas, enfermedades inmunocomprometidas, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus. Son personas que su clínica lo van a presentar en menos días. Pero una vez que aparecen los síntomas, hay un transcurso de 3 días y medio aproximadamente donde aparece la fiebre. Es por eso que a esta etapa se le llama la etapa febril. Es una fiebre muy alta. En unos puede ser 38, pero en otros puede ser 41. Y ahí aparece un dolor de cabeza, un dolor retroauricular inmensa. Esa es la fase febril. En esta fase, ¿qué es lo que está pasando? Hay una trasvasación, hay un incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que esto motiva a que el líquido del torrente sanguíneo pase a la parte interna, salga de los vasos sanguíneos. Y eso es lo que daña a los diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de la sangre? Hay una deshidratación. Que esas son las dos cosas más importantes que suceden en esta persona. 1, el dolor generalizado, y 2, la deshidratación. Y sobre estas cosas hay que pensar en el momento del tratamiento. Una vez que pasa esta fase, empieza la fase crítica. Después que aparece la fiebre, baja la fiebre, en muchos de ellos baja demasiado la fiebre. Entonces hay que tener cuidado en estos momentos. Dura más o menos unos 3 días la fase crítica. Muchos de ellos caen por sangrados de las encías al lavarse los dientes, o sangrados de la nariz, la epistaxis, o hay sangrados del sistema digestivo. Puede haber heces con secreción de sangre. Entonces, estas personas se están complicando. Es porque las plaquetas bajan y su hematocrito empieza a incrementarse. Y de ahí, pasados los 6 días, viene la fase de recuperación. La mayoría, felizmente, de estas personas empiezan a recuperarse, empieza a irse la fiebre, las plaquetas empiezan a mejorar y salen de la recuperación. Eso es la evolución clínica de la enfermedad. Algo que es importante es la clasificación que se está manejando hoy en día. Esto es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos ha dicho que tiene 3 partes, 3 fases, la clasificación del dengue. Primero lo llaman los casos sin signos de alarma. O sea, es una persona que ha estado en un lugar donde existe la pandemia, la epidemia de esta infección, donde mucha gente se está infectando, y pasados los 7 días aparecen los dolores articulares, aparecen los dolores de los músculos, aparece el dolor de cabeza y el dolor retroauricular. Pero es intenso ese dolor. Aparte de eso, puede haber un dolor en la parte lumbar y, por último, aparecer unos pequeñas rash o erupción cutánea. Entonces, si la persona estuvo
en este lugar donde posiblemente haya sido infectada y tenga 2 de estos síntomas, hay que decirle que esta persona tiene dengue. Mientras no se demuestre lo contrario, esta persona tiene que recibir el tratamiento adecuado para el dengue. Esto es importante que todos deben saber, lo que se llama los casos con signo de alarma. O sea, es una indicación, cualquiera de esto que vamos a decirles ahora, cualquiera de eso cuando aparece, esa persona debe ser hospitalizado, porque si no se nos complica más. ¿Qué es lo que debe tener? De pronto aparece un dolor intenso a nivel abdominal. O puede ser una persona que empiece a vomitar, con vómitos que no se puede contener. O puede tener un dolor en el tórax o falta de aire, le falta el aire. De pronto la temperatura se le bajó hasta 36 grados. Esa bajada brusca de la temperatura también es un signo de alarma. Bajó la cantidad de diuresis, orinan menos. Hay cambio en la conducta, de pronto se ponen irritables, confusión, hasta pueden tener convulsiones. La coloración de su piel puede cambiar, se pone más amarillenta y hay daño hepático. Entonces, cuando la persona empieza a tener cualquiera de esto que acabo de mencionar, es un signo decisivo para que se hospitalice. Si no, nuestro paciente se nos va a complicar. Y la última parte, la última fase, es cuando los pacientes entran a un estado de grave. Ellos entran a un choque. Les estaba explicando que hay una trasvasación del líquido del vaso sanguíneo que entra a los organismos. Más o menos, para que ustedes entiendan esto, es como tener un vaso y lo llenamos con agua con hielo sobre la mesa. ¿Qué es lo que vamos a tener a los 5 minutos? Que el contorno de la mesa se va a llenar de líquido. Así sucede en el organismo. En los vasos sanguíneos va a salir el líquido y ese líquido es lo que empieza a hacer el daño en todo nuestro organismo. Entonces la persona va a entrar en una deshidratación. Cuando nosotros los médicos hablamos de deshidratación es porque hay algo evidente. Puede ser unas diarreas profusas, puede ser unos vómitos, puede ser sangrados para que entre a un shock hipovolémico. Pero en este caso es porque el líquido se está metiendo, está pasando la pared. Entonces en esos casos ya lo vemos en la unidad de cuidados intensivos. Con respecto al tratamiento, también hay que tener en consideración que es sintomático, es un virus. Primero, que no se utilizan antibióticos. Y segundo, que la base del tratamiento sintomático es por el dolor de cabeza o los dolores osteomusculares. Pero no utilizar antiinflamatorios, porque el antiinflamatorio condiciona a los sangrados. O sea, una persona que tiene las plaquetas bajas y encima darle medicina, puede fácilmente hacer hemorragias digestivas, hemorragias de diferente lugar. Se utiliza básicamente el paracetamol, o también llamado acetaminofén, en dosis que se lo tiene que dar el médico, porque si nosotros utilizamos concentraciones altas, podemos tener la hepatitis medicamentosa y puede ser más grave. Y por último, la hidratación, tomar todo tipo de líquido, pero de preferencia líquidos que tengan electrolitos. En nuestra selva peruana utilizan el agua de coco y eso es muy importante. En la casa podemos hacer diferentes tipos de calditos, mazamorras, la cosa que sea líquidos. En la prevención tenemos que evitar la picadura. Y cuando hablamos de esto nos ponemos a pensar que nosotros en nuestro metabolismo, nosotros emanamos sustancias por nuestra piel, el dióxido de carbono y el ácido láctico. Eso es lo que esta combinación hace que el mosquito llegue al organismo. Esto es lo que atrae al mosquito. Entonces ha habido oportunidad que han hecho la unión de estas dos sustancias con el veneno y lo han puesto en lugares oscuros de un ambiente. El mosquito ha ido ahí y se ha muerto, sino que ha habido accidentes y es por eso que ha bajado el uso. Pero la literatura nos dice que hay 2 repelentes que son muy bien estudiados. El DEET viene de las siglas del componente bioquímico de esta sustancia. Y lo otro que se está utilizando es la picaridina. Pero aquí lo que tenemos que entender es que es un ungüento
que cuando nosotros le ponemos mayor concentración de estas sustancias, este producto va a durar más tiempo. O sea, la concentración es directamente proporcional a la durabilidad. Si nosotros le echamos poca cantidad, nos va a durar poco tiempo. Si le echamos más cantidad, va a durar más tiempo. Y esto los digo porque hemos encontrado algunas antirrepelentes que nos venden en el mercado. Por ejemplo, acá nos dice el DET 7.5. Pero aquí tengo que decirles que cuando utilizamos de 5 a 10%, este repelente nos va a durar 1 hora o máximo 2 horas. En cambio, si vemos que el DET lo tiene al 25 o al 30%, ese repelente nos va a durar 6 horas a 8 horas. Entonces, esto es lo que he encontrado ahora en el mercado y nos dice DET 7.5%. Y lo interesante, ¿y por qué les traigo a ustedes? Porque abajo dice de larga duración. No sé si para ellos 1 hora es de larga duración, lo cual es falso. He encontrado otras igualito, la concentración del DET. Entonces, también se utilizan otras sustancias. Por ejemplo, la citronela, son unas hierbitas que aparecen generalmente en el Sri Lanka. Es ampliamente conocido. En Sudamérica hay, pero en menos cantidades. Nosotros tenemos más el eucalipto, que también se utiliza para esto, en combinación con el limón. O también están utilizando el clavo de olor. Solo que estas son sustancias que tienen estudios más pequeños. Es por eso que no se lanzan al mercado. Y además estas sustancias duran menos tiempo. Entonces, las 5 recomendaciones que dan: primero, utilizar nuestro repelente, especialmente cuando estamos en estos lugares. Hay que utilizar los repelentes de alta concentraciones de estas sustancias, del DET y de la picaridina. Segundo, utilizar ropa que cubra la mayor cantidad de nuestro organismo para evitar la picadura. Tercero, hay que poner mallas en las ventanas, mallas y los mosquiteros donde está el paciente. Pero ojo, también es donde está el paciente, que desde el primer día hasta el 7º día hay que tenerlo obligatorio, porque es la fase donde él contagia. Pasados los 7 días ya le podemos quitar el mosquitero, pero sí hay que tener los ambientes con estas mallas, ventanas con mallas. Si vamos a utilizar el protector solar, si estamos en el campo y hace mucho calor, utilizamos el protector solar. Pasados los 10 a 20 minutos tenemos que utilizar el repelente. Y lo que se está haciendo en muchos lugares es la fumigación. Todos permitan la fumigación, porque con esto estamos matando al mosquito que está volando. Permitan. La recomendación siempre que hace, viendo ya esto, es que tenemos que eliminar todo recipiente que tengamos en casa y tengan agua. Por ejemplo, floreros. Si tenemos floreros, hay que cambiar el agua cada 2 días, porque en 2 días es suficiente tiempo para que el mosquito ponga sus huevos. Hay veces tenemos recipientes en nuestros jardines y esos hay que eliminarlos. El agua no debe existir. Inclusive, el agua que le damos a nuestros perritos, a nuestros animales domésticos, hay que estar cambiándolo cada 2 días, si es que no ha consumido todo el agua. También existe estos aparatos que son electrónicos, cuya funcionalidad es el ultrasonido, pero tienen unas pastillas que se meten al equipo y se conecta y se deja conectado durante toda la noche, por decir. Eso elimina, con estas ondas se eliminan y los mosquitos no llegan a nuestros dormitorios. El Seguro Social desde el año 2016 está produciendo los repelentes y está entregando a diferentes lugares. Ellos han empezado a entregar a la zona de Piura, son zonas endémicas. Y ellos utilizan el molle, utilizan el eucalipto, utilizan la picaridina, la hierba luisa. Están utilizando diferentes tipos. Otra pregunta importante también es, ¿existen las vacunas? Ya les dije que uno debe vacunarse cuando ya tuvo la primera vez. Para evitar tener la segunda o la tercera, tiene que vacunarse. Las vacunas sí existen y existen actualmente en Sudamérica, en Brasil, Argentina y Paraguay. El que da mejores bondades haciendo las consultas es el Brasil. En el Brasil existe el Takeda, que es el TAC 003, cuyo precio está en 390 reales.
traducidos a nuestra moneda está en 288 soles cada vacuna. Y esta vacuna hay que ponerse después que ha pasado los 3 primeros meses de la última enfermedad. Pasados los 3 meses, hasta los 6 meses, la persona tiene que ser vacunada para que haga efecto. Una vez que se vacuna, tiene que pasar 90 días para recibir la segunda dosis. Solamente con la segunda dosis se consiga la inmunidad que se requiere. ¿A quiénes tenemos que vacunar? A todos los que ya se han enfermado por primera vez. ¿Y a quienes no debemos vacunar? A las embarazadas, a los pacientes inmunocomprometidos, a los niños menores de 4 años, a las personas mayores de 60 años, y el motivo es porque en ellos no se ha hecho el estudio, no sabemos las consecuencias o los efectos secundarios que pueden dar. Entonces, para ello está contraindicado. Entonces, lo que tenemos que recordar siempre todos nosotros es que todos unidos con lava, lava, tapa, tapa y bota, el dengue se acaba. Muchas gracias.